como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ok, en otras versiones dice, y enormes granizos como de un talento cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. ¿Sí? Dice, enormes granizos como de 45 kilos cada uno cayeron sobre los hombres, en otra versión. Este es el verso que les di de hace 8 días, que les dije que estaba en la Biblia, acerca de cómo está lloviendo ahorita en este tiempo, cómo es bíblico, es una profecía, la lluvia del granizo, así de grande. Y de hecho se espera más grande. Aquí más o menos se está marcando, de un talento. Déjenme ver si tengo mi tabla de medida. Si lo tengo, ahorita se los enseño. Pues sí, aproximadamente de un talento equivale a 1 kilo. Equivale a 45 kilos, me imagino. En una versión más actual sí dice de más de 40 kilos. Sí, equivale más o menos a eso, un talento. De ese tamaño es la profecía que marca que van a caer el granizo sobre la tierra para finalizar los tiempos. Es parte del juicio de la tierra. Es parte del juicio. La gente, en lugar de acercarse a Dios, lo va a maldecir. ¿Por qué? Porque el espíritu de apostasía está sobre la tierra. La tierra el Espíritu Santo tiene que levantarse para que el espíritu de apostasía pueda tomar los hombres, puedan terminar de llenar la copa de juicio, para que el juicio sea derramado sobre la tierra. Ahorita lo que detiene esta copa de juicio es la misericordia de Dios y la gente que ora. Pero la gente tiene que dejar de buscar a Dios, tiene que dejar de ser misericordioso, tiene que dejar de tener el Espíritu Santo para que toda la maldad pueda florecer tal como es. Ahorita regularmente nosotros nos detiene el Espíritu Santo. Ahorita lo que detiene la maldad, tanto de la iglesia cristiana como de los hombres, es el Espíritu Santo. Pero en estos últimos tiempos, el Espíritu Santo va a ser quitado y la maldad de los hombres va a florecer, ayudada de los espíritus del anticristo. Y uno de ellos es el espíritu de apostasía, el que va a hacer que todos odien a Dios por lo que él hace en la tierra, por el juicio que él manda en la tierra. Pero esto es un espíritu de maldad, porque yo supongo que nadie en sus cabales, ningún humano, debería de odiar a Dios, sabiendo que de él viene la vida, sabiendo que de él vienen todas las cosas. Y si ningún humano de nosotros, menos siendo cristianos, tenemos esa capacidad, o debemos de tener esa capacidad, deberíamos de batallar en contra de esa capacidad, pues eso tiene que ser algo malo, tiene que ser un espíritu. Apocalipsis lo marca como el espíritu de apostasía. Lo único que tiene la banda es el Espíritu Santo. Sí, es lo único que le tiene. De hecho, habla acerca de un dragón de 7 cabezas. La primera cabeza de ese dragón, el vaho de esa cabeza, el aliento de ese dragón, es el aliento de apostasía. Pero eso ya son unas profundidades que no vamos a tocar ahorita. Nada más era eso. Nada más era eso. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo. Mateo 7. Amén. Vamos a leerlo del 15 al 29. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?
Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien, oremos. Señor Jesús, te damos gracias porque sabemos que tú eres el Dios de la vida y sabemos que tú eres quien da la unción a tu palabra. Guíanos a través de ella, Señor, enséñanos cuál es lo que tenemos que aprender de ella. Tu palabra dice, te enseñaré el camino por el que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Te rogamos que fijes tus ojos sobre nosotros. Te rogamos que tú nos guíes, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Tú eres el Señor. Muy bien. Abramos nuestra Biblia en el libro de Génesis 4. Del 1 al 6, por favor. Y dice, Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Muy bien. Nosotros estamos ahorita aprendiendo acerca de la estatura del varón perfecto, del crecimiento. Y vamos a ver acerca del enseñorío del pecado sobre nosotros. El pecado tiene la cualidad de ser nuestro Dios, de ser nuestro Señor. Y nosotros tenemos la habilidad de permitírselo. Realmente, lo que nosotros permitimos que nos gobierne es nuestra decisión, es nuestra aceptación voluntaria. Pero todo eso está siendo escrito en el libro de la vida. Todas nuestras decisiones, y más por conocimiento. A eso se les llaman pecados de comisión o pecados de omisión. El pecado de comisión es el pecado que nosotros hacemos. Sabemos sabiendo que está mal. Yo sé que está mal, pero yo decido hacerlo. Por ejemplo, tenemos ejemplos de mentiritas piadosas. Está mal mentir, pero una mentirita piadosa. La digo.
lo estás haciendo voluntariamente. Es un pecado voluntario. Y también tenemos el pecado de omisión. Eso hice, no me di cuenta. De veras, no sabía. No. Este también es un pecado. El tener en el corazón la sensación o el pensamiento de que estoy haciendo algo mal y aún así hacerlo. Ese es un pecado de omisión. ¿Por qué? Porque yo no investigo si lo que estoy haciendo es correcto o es incorrecto. Y también es pecado. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en este pecado en Caín y su ofrenda. Caín, nosotros vemos que Caín y Abel, ambos, eran los primeros hijos de Adán y Eva. Pero tenían una cualidad: Dios hablaba directamente con ellos, no había intermediarios. Dios, al igual que con sus padres, hablaba con Caín y con Abel. Y nosotros vemos aquí la condición de su ofrenda. Nosotros decimos, ¿cómo es posible que Caín, su ofrenda haya sido rechazada? Si la palabra de Dios nos marca que dio lo mejor de sus frutos, lo mejor que él tenía. No escogió, o sea, él escogió de lo mejor que tenía y fue y lo ofrendó delante de Dios. Pero Dios dice que miró con agrado la ofrenda de Abel y despreció la ofrenda de Caín. Y uno leyendo simplemente la escritura así dice, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué habrá sido si los dos ofrendaron? Ahora, aquí no marca que Caín haya, lo haya hecho con una mala actitud. De hecho, no se ve ni siquiera la mala actitud, porque escoge lo mejor. Miren, leamos. Dice, el 13 dice, y aconteció que andando el tiempo de Caín, trajo del fruto de la tierra su ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Bueno, nos marca solamente esa parte. Pero en otras versiones sí marca acerca de la ofrenda de Caín. De la ofrenda de Caín. Ahorita me acuerdo dónde lo vi. Pero nosotros vemos el rechazo, a lo que quiero llegar es al rechazo de Dios en la ofrenda. Y nosotros aquí podemos ver un ejemplo del pecado de comisión y del pecado de omisión. ¿Por qué? Regularmente el Señor Dios les había enseñado cuál era una ofrenda. Dios Padre les había instituido a Adán y a Eva cuál era una ofrenda. Y Adán y Eva les habían enseñado a Caín y Abel cómo se ofrendaba. Pero Caín quiso hacer su voluntad en su ofrenda. ¿Nosotros cómo podemos darnos cuenta que Caín quiso hacer su voluntad en su ofrenda? Porque la primera ofrenda que Dios hace para Adán y Eva fueron las vestiduras que ellos tuvieron, las vestiduras de pieles. Nosotros vemos ahí el primer sacrificio. El Señor mata unos animales y viste a Adán y a Eva después de su pecado. Las ofrendas eran por el pecado. Por eso nosotros debemos de pensar al momento de que usted ofrenda. Porque la ofrenda tiene un simbolismo espiritual. En ese tiempo la ofrenda era por el pecado. Si yo había pecado, yo traía una ofrenda de paz al Señor. No es, pues ahí te van unos pesos, ¿no? No es así. O te voy a dar algo de lo que tengo. No. La ofrenda tiene un simbolismo espiritual en la palabra de Dios. Y Adán y Eva le habían enseñado este significado a Caín y Abel.
Y Caín tenía que haber ofrendado un animal, pero él decidió ofrendar lo que él quería. Él hizo lo que él quería. No lo que Dios ofrecía. Exactamente. Eso está en contra de Dios. No siguió las reglas. Él impuso sus propias reglas. Pero no las impuso a una ordenanza física. No se las impuso a sus papás. ¿Quién fue el que le contestó? Dios. Dios fue el que habló con él. Entonces, su actitud no era en contra de sus padres. No era en contra de sus hermanos. Su actitud era en contra de Dios. Directamente. Y Dios ahí nos da la primera lección de vida en contra del señorío del pecado. Aquí lo vamos a leer nosotros en el verso 7. Dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? En pocas palabras, ¿quieres ser el mayor de todos? Haz el bien. Hazlo bien. Haz las cosas bien. Y dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, allí está a la puerta. Y dice, con todo esto, a ti será tu deseo. Es la misma función que se refiere al deseo más fuerte que hay en el mundo, que es el acto sexual. Es la misma. Tú lo vas a desear como deseas a tu esposo o a tu esposa. El pecado. Ese es el poder del deseo de pecar. Pero ¿qué creen? Él se vuelve tu Señor. Dice, y Él dice, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de Él. Te vuelves uno con el pecado. Y ahí es la diferencia de que yo peco porque un espíritu me inspira. Yo peco por algo externo. ¿O por qué peco? Porque ya eres tú. Ya está en ti. Ya tú formas parte del pecado. Y uno dice, híjole, eso ya está más difícil. Eso ya es más preocupante. Y nosotros nos damos cuenta cómo empieza el pecado a enseñorearnos. Nosotros sabemos que hay una manera en la que nosotros podemos vencer al pecado o a nuestros pecados. Nosotros podemos vencer nuestros pecados. ¿Cuál es? La hemos visto muchas veces aquí. ¿Cuál es? ¿Yo cómo puedo vencer el pecado? ¿Con la salvación? Claro, la salvación es fundamental. ¿Por qué? Pues porque es santa. Es santa. ¿Y la sangre del Señor Jesús qué? Aleja el pecado y los lava. Me limpia de todo pecado. Exactamente. Esa es la forma en la que yo alejo el pecado de mí. Por la sangre del Señor Jesús. Ya hablando nosotros acerca de una persona que es salva, una persona que tiene este fundamento, que tiene la sangre, que tiene el fuego, que tiene el agua, ya hablando de ella, de una persona que es cristiana, porque es seguidora de Cristo, ¿esto cómo funciona en nosotros, en nuestro corazón? ¿Aceptamos al Señor Jesús en nuestra vida y dejamos de pecar? No. ¿Puede poner agua? Hay pecados que siguen siendo nuestros señores, que nos siguen enseñoreando. Hay pecados que siguen, y siguen los mismos, los que vemos, los que yo sé que son de mi voluntad, que yo digo, estos son míos. Estos, yo les he dado la chance
de estar en mi corazón. Pero los que ni siquiera nos damos cuenta, de repente dicen, no, es que ustedes hacen, canijo, ¿a poco sí? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y literalmente no lo ven o no lo vemos. Y decimos, ¿por eso nos irán a juzgar? ¿Ustedes qué creen? ¿Seremos juzgados por los pecados que no vemos? ¿Usted cree que seremos juzgados por los pecados que no vemos? Sí. ¿No es algo injusto? Pues es como en la ley del mundo. Te la aplican aunque tú desconozcas que existe esa ley. Eso es algo real. Algo que nos sorprende es que la ley es ciega. La ley no exime ni a grandes ni a pequeños. Es completamente ciega. Cuando cae la ley, te portaste mal. Te portaste mal. Cuando vemos ya descubrimos nuestra maldad y Dios nos las recuerda. Claro, de repente nos damos cuenta y decimos, híjoles, nos portamos súper mal. Nos portamos mal. ¿No te ha pasado, Abby, que de repente tú estás jugando y te dicen, ¿eso es malo? Y tú dices, híjole, pero yo no sabía que era malo. Pues algunas veces pues yo me encuentro con niños en la escuela. Con los malos. Pues casi algunos son buenos. Eso es bueno, Los escoger pero- a los buenos. Y los que juegan fútbol como que un día me pegaron aquí. Nosotros debemos de saber esta parte tan importante en nuestra vida espiritual. Nosotros vamos a ser juzgados. El mundo va a ser juzgado. Va a ser terrible que hasta los hijos, los pequeños, los niños vayan a ser juzgados. Es bien terrible que cuando el mar se sale de la tierra y destruye los pueblos, no dice, ay, no voy a agarrar estos bebés. O no voy a agarrar estos pequeñitos. No, arrasa con todo. Con todo. Animales, plantas, gente, con todo. Va y destruye grandes y pequeños. Y nosotros- adultos y abuelos. Y Todo nosotros, tipo de ser vivo. y nosotros decimos, ¿por qué? Incluso en algunos casos buenos y malos. De todo tipo. Y nosotros decimos, ¿por qué? Porque la justicia es así. Es ciega. A mí me sorprende mucho cuando el pueblo de Israel se levantó en el monte, en los 10 mandamientos. La justicia de Dios fue bien fuerte. Porque Moisés se para y dice, ¿quiénes son los que están con Dios? Párense de este lado. ¿Y quiénes son los que están con los que están divididos? Párense del otro lado. Y se pusieron así. La gente escogió, se abre la tierra y se traga familias. Marca familias. Animales como gatos, perros, todo tipo. El problema es eso. ¿Y los niños? ¿Y los niños? Yo no creo que los También niños se hayan están levantado. atacados. O que los niños hayan dicho, no, vamos a hacer esto. No, ellos estaban formando, apenas estaban creciendo. ¿Y por qué fueron juzgados? Pues para que los niños no sean atacados, mejor se van con Jesucristo. Y como que Jesucristo le da la armadura y ya no son atacados. Resulta que la palabra de Dios enseña que nosotros heredamos nuestros pecados a nuestros hijos y heredamos también nuestra bendición a nuestros hijos. Los pecados que yo no venza en esta tierra, mi hijo los va a batallar, más sus propios pecados. Eso es muy difícil. Y eso no es justo. Pues no es justo. Yo también estoy de acuerdo contigo, los que somos hijos. Hasta vencerlos. Y va a ser mi oportunidad vencerlos. Completamente de acuerdo contigo, Abby. Pero ¿se imaginan todo el trabajo que tenemos en nuestra espalda? O sea, pensando en nuestra espalda, todo el trabajo que tenemos.
Nosotros trabajamos tanto para los hijos, para que ellos no sufran si nosotros rentamos, no que ellos no sufran y nos ponemos a trabajar para dejarles una herencia, para que no sufran. Y nosotros decimos, no, nosotros nos la vimos bien duras, a veces tenemos para comer, a veces no, y trabajamos bien duro para que ellos siempre tengan para comer. Pero sí le heredamos lo peor, los pecados, lo peor. ¿Se imaginan ustedes que usted le deje una casita a su hijo, ¿no? Le deje un carrito, le deje una cuenta en el banco, le deje unas cobijitas para que le tapen el infierno y todo? Pero usted le herede el pecado del juego, del apostar. ¿Cuánto tiempo cree que le dure lo que usted le dio para que él se proteja? Un día. El pecado solo le tiene miedo a Jesucristo, pero a los demás no, solo a Jesucristo. Ese pecado tiene una característica, busca destruirnos. El pecado de Satanás es nuestro enemigo. Y él sabe que él no tiene que venir y decirnos en nuestro oído, Dios no te ama, sé mi amigo. Él lo sabe. Él sabe que él no tiene que venir y decirnos eso, porque nosotros lo vamos a reprender. Pero entonces va y toca lo que nos duele. Ahí. ¿Para qué? Para que mi boca salga la maldad que hay. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Eso. El pecado altera nuestro alrededor. Eso es lo que hace. En los líos que nos metemos, regularmente son por nuestros pecados. Los rodea, pero no lo vemos. Claro, es invisible. Pero regularmente los principales problemas que tenemos, cualquiera que sea, son a causa de nuestro pecado. Cuando el Señor Hasta los viene accidentes. y nos quita el pecado, ¿qué crees que quiere? Cuando el Señor quiere quitarte el pecado, pues quiere quitarte todas las piedras que no te dejan crecer. O sea, simplemente quiere limpiar tu camino. No es malo. No quiere que tú sufras. Porque el pecado te da una satisfacción temporal. Lo disfrutas poquito, pero lo que te cuesta pagarlo es muy caro. Es como cuando tú empeñas algo y después para sacarlo tiene interés sobre interés sobre interés sobre interés. Así es el pecado. El pecado es poquito, tiene un valor que dice, mira, no te cuesta nada, hazlo. Bueno, no me cuesta nada aquí, pero voy a pagar los intereses. Y el interés de un pecado tiene el costo de mi vida. Yo con un pecado pago la vida eterna que Dios me ha dado, con un pecado. Y el pecado, su fin es destruirme. El pecado no juega conmigo. No me dice, "Ay, te voy a dejar tantito ser bueno". No, el pecado no juega conmigo. El trabajo del pecado es mi destrucción. Y déjenme decirles algo. Si alguien sabe hacer su labor, es Satanás. Él no juega con nosotros. Satanás no juega que, ay, te voy a dejar 5 minutitos, respirar. Esos 5 minutitos van a ser para destruirte. Descuídate 5 segundos y esos 5 minutitos van a ser para destruirte. Te aceite la pantalla de tu corazón. Es bien sorprendente. Por eso Satanás pone en nuestro corazón sus semillitas. Va y nuestro corazón es como un jardín con mucha tierra. Y ahí en ese jardín es para que nosotros sembremos las semillas de Dios, de su palabra. Amor, fe, bondad, esperanza, misericordia, alabanza. La casa
de Dios que tiene guardada para Sí, que la en nuestro corazón. Él va y siembra su semilla. Pero Satanás lo sabe. Y dice, ay, ay, hay tierra. Y va y él también siembra su semilla de pecado. ¡Fra! En nuestro corazón. Y de repente nuestro corazón también tiene pecado. guardado. ¿Sí? Y está creciendo porque las semillas sembradas crecen. Y de repente nosotros decimos, híjole, estoy mal. Pero pues si estaba haciéndolo bien. ¿Y de dónde nació esto? La Biblia lo marca en Mateo 7. Justamente en esta parte. Abramos Mateo 7. En Mateo 7 pone esta ley. Mateo 7, 15 a el 23. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Nos habla del fruto de la semilla. Ajá. Y dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es y es cortado y echado al fuego. Ok, nos habla acerca de buen fruto y nos habla acerca de un mal fruto. Y nos habla acerca de un corte y de un juicio. Como para deshacerse de esa semilla podemos hacer oraciones y intentando hacer lo malo. ¿Verdad que no quiere sacarlas? Solamente que hay un problema. Cuando la semilla es sembrada, Dios cuida mucho la semilla de Él. Él las deja crecer. Él las deja crecer hasta que las dos están igual de altas. Hasta que se pueda reconocer cuál es la semilla buena y cuál es la semilla mala. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No dejar que el enemigo siembre su semilla. Cuidar nuestro corazón. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón tiene que ser guardado de la mala semilla. El enemigo va a venir a sembrar en nuestro corazón su semilla. Eso debemos de saberlo. Y la semilla sembrada no es arrancada por el Padre hasta que crece. Y eso es muy peligroso. Porque en nuestro corazón se están peleando la energía, los nutrientes. Y uno la absorbe y el otro la absorbe. Y uno la absorbe y el otro la absorbe. Y se están peleando y hay una guerra. Pero el Señor, por amor a la palabra que está sembrada en mi corazón, no las arranca. Es muy terrible que esa semilla sea sembrada en nuestros corazones. Nosotros debemos de cuidar cuál es una buena semilla. ¿Cuál es el campo de nuestro corazón? Díganme ustedes, porque no estamos hablando de un corazón físico. ¿Cuál es el campo del corazón? ¿Cuál es? Mi mente, mis pensamientos. Esa es la tierra de mi corazón espiritual. Ahí es en donde se siembra la buena semilla y en donde se siembra la mala semilla. Cuando uno dice, apréndete la palabra de Dios, no es porque uno quiera que ustedes ocupen el tiempo en otra cosa, no. Es porque se siembra la buena semilla en la cabeza. Y esa semilla pelea por nosotros. Esa semilla es la que pelea por nosotros. Cuando se levanta este fruto malo,
malo, la semilla buena, también se levanta y pelea. Pero ¿cómo sabemos si es la voz de Dios o es la voz del diablo? La voz de Dios regularmente se respalda con la escritura. Pero si no sé nada de la escritura, pues que Dios te ayude, hijo, para que tú puedas adivinar cuál es de ti, Marina, a ver cuál me toca. Pero es por eso por lo que nosotros leemos la escritura, nos la aprendemos. Es por eso. Esa es la razón. Esa es la razón por la que nosotros tenemos que conocerla. Porque y entonces, ¿cuál va a ser mi luz? Si la escritura es la lámpara que enciende mi oscuridad, ¿cómo voy a saber si está bien o está mal? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cómo voy a guiar este barco de mi vida? El pecado forma los accidentes. ¿Cómo? El pecado forma los accidentes. ¿El pecado forma nuestros gigantes? Los accidentes. El pecado forma los accidentes, sí. La imprudencia. Hay gente muy imprudente. Y no solamente en accidentes de automóviles o de aviones o de muchas cosas. Es muy imprudente. Genera accidentes de todo tipo. Realmente el pecado es un gran Hasta problema. de muertes. Principalmente. Realmente el pecado es un gran problema. Nosotros nos damos cuenta que el Señor marca y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿A qué se refería con eso? El fruto de nuestro corazón. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes, hay algunos frutos que se siembran juntos. Hay algunos frutos que se siembran y se siembran en las enredaderas para que crezcan juntos. El maíz y el frijol se siembran juntos. Para que crezcan juntos. Sí. Pero sorprendentemente, el pecado y la bondad muchas veces están sembrados juntos en nuestro corazón. Pero nosotros, ¿qué es lo que debemos de dar? Ok, es mío. Está crecido. Pero una cosa es mío. ¿Te voy a dar de comer de esto, hijo? ¿De mi fruto? Aquí en la casa nos enojamos. A ver. Caleb, aquí en la casa nosotros mandamos. Estoy dando de comer mi fruto. Mi fruto. Pero es que están juntos. Están en el mismo. En la misma rama. Pero los frutos se conocen. ¿Se conocen de qué árbol son? Se conocen. Entonces yo decido qué es lo que doy a la gente, de qué fruto. Y todos tenemos frutos malos, todos los tenemos. Frutos buenos y frutos malos, como ahorita lo estamos viendo, porque son sembrados en el corazón. La palabra de Dios en otra parábola nos enseña que el sembrador, al salir a sembrar, dice que sembró buena semilla y que llegó uno de sus ayudantes y le dice, cuando estaba dormido, llegó su enemigo y le sembró cizaña entre el trigo. Y el sembrador le dice, no los cortes, ¿la arrancamos? Y dice, no, no la arranques. No sea que junto con el trigo arranque, dice que junto con la cizaña arranques también el trigo. No, déjalos crecer. Déjalos crecer juntos. Ya cuando sea el momento de la siega, vamos a separar la cizaña del trigo. La cizaña va a quemarse y el trigo va para el alfolí. ¿Qué principio nos estaba dando la palabra de Dios? Que cuando tus frutos son maduros, tú decides. Tú decides. Tengo esto. ¿Pero qué quiero? ¿Qué quiero resembrar? ¿Qué quiero recomer? ¿Qué quiero dar? ¿Qué principio quiero dar? Yo decido. Yo recuerdo mucho mi abuelo. Él era una persona alcohólica. Desde los 7 años
no, dice que su mamá se murió a los 3 años. Entonces él estuvo en la calle y allí se volvió alcohólico. Pero ninguno de sus hijos es alcohólico, ninguno. En la casa, hasta que salieron de la casa, tomaron. Hasta que se casaron, ellos decidieron tomar. Y de todos sus hermanos, que ninguno era alcohólico, sus casas eran un caos. De hecho, en esa familia, fueron los primeros profesionistas de toda la familia. Y todos le decían, ¿cómo de la oveja negra salían buenos frutos? ¿Cómo de la oveja negra había un buen fruto? Y uno dice, ¿con qué alimentaba? ¿Él qué había decidido? Yo he visto a muchos padres que están tomando y tienen a los hijos ahí. Algunos he visto que aún en las mamilas les dan para darles de tomar, para enseñarles a tomar. Pero uno también sabe cómo alimentar a los hijos. Uno sabe cómo heredar los frutos, tanto buenos como malos. Pero si yo no soy una persona consciente de mi situación, de mi vida, de mis emociones, si yo no soy consciente de lo que estoy haciendo, porque no soy una persona que tiene la luz de la palabra, la luz de la oración, la luz de la presencia del Señor, que alumbra mi palabra, que activa mi palabra. A mí me sorprende ver gente adicta. Cuando yo trabajaba en las calles, había un muchacho que estaba sentado, que le dictaba la palabra de Dios, converso, todas se las sabía. Sabía principios de verdad sorprendentes. Se los decía, es que esto es así, así y así. Y usted no sabe por qué esto es así. Y se los decía. Pero estaba en la calle, sentado, drogándose. Y yo le decía, ¿y por qué no sigue usted con el camino de Dios? No, es que no funciona. Pero se lo sabe todo. Y la palabra que usted tiene, ¿por qué no sigue? ¿Por qué? ¿Por qué la palabra no funciona? Aún aprendida muchas veces. Porque necesita ser activada, necesita ser rota, necesita florecer. Y el crecimiento lo da el Señor. Quiere decir que aprendía, pero no buscaba a Dios. Quiere decir que se la sabía de memoria, pero no tenía esta parte del crecimiento. No estaba activado con el Señor. No había encontrado a Dios. Por lo tanto, la palabra seguía muerta en su mente y en su corazón. Entonces nosotros, que sabemos los principios de verdad, si yo no soy guiado por una palabra viva, por una palabra activa, por una palabra que ha tenido una relación personal con Dios y la vida del Espíritu Santo, esta partícula de Higgs, ha caído sobre de ella y le ha dado esa vida, entonces yo no voy a poder guiar mi vida y mucho menos la vida de mis descendientes, mucho menos. Y cuando llegue el juicio, lo peor de todo no es ser juzgados, lo peor de todo son las cuentas. Las cuentas. ¿Qué cuentas voy a dar? Decir, Señor, es que yo nunca le entendía la palabra de Dios. Y que nos traiga alguien pequeñito. ¿Qué quieren? 4 años, 5. Y que nos diga, ¿no entendías? Y que lo ponga y nos enseñe. Y entonces, porque él sí la entendía. Más inteligente que tú. No la entendías porque no querías entenderla. Fue tu decisión. Fue tu decisión. ¿Y qué vamos a hacer con las cuentas? ¿Nos van a cuadrar? Digo, mínimo para pasar, nada más para no irnos al infierno, mínimo. ¿Me van a cuadrar realmente? Yo puedo buscar 1000 pretextos aquí
pensando que nunca me va a llegar a mí el juicio, pensando que yo soy chiras pelas y me las libro, pensando, digo, esta me la zafo también. Y no me doy cuenta que realmente es la misericordia de Dios que se sigue extendiendo, diciendo, te voy a dar otro chance, te voy a dar otro chance. Hoy tienes otra vez la oportunidad de arrepentirte, te voy a dar otro chance. Pero ese chance tiene un límite, todo tiene un límite. Los mares tienen su límite, la tierra está delimitada, las montañas están limitados, las plantas tienen un límite, todo tiene un límite. Nosotros tenemos longanimidad y esa longanimidad tiene un precio. Cada vez que tú cruzas tu límite y el Señor te sigue manteniendo en su casa, debes de saber que eres responsable de las barbas del Señor Jesús. Y usted va a decir, eso es un chiste. No, la palabra de Dios nos marca que la misericordia del Padre o la misericordia de Dios se extiende como las barbas de Aarón, que llegaban hasta el borde de sus vestiduras. Y las barbas de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, eran como las barbas de Aarón, que llegaban hasta el borde de sus vestiduras. Cuando Él fue crucificado, la palabra de Dios marca que los romanos tomaban sus barbas, se las amarraban a sus brazos y se las arrancaban como parte del castigo a Él. Y la sangre de sus barbas caía. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos cada vez que cruzamos ese umbral. Es el límite. Nosotros somos culpables de que le hayan arrancado las barbas, de que se haya nacido de ella, de que se hayan colgado, de que su cara fuera desfigurada. Es nuestra responsabilidad. Somos culpables de esa sangre. Él pudo haber mandado pedir sus ángeles, pudo haber detenido eso y lo permitió para que usted y yo nos salváramos, para que nosotros pudiéramos pasar ese límite. Y esa sangre se extiende y nos alcanza y se derrama. Dice como recientemente inmolado. Lo dice Apocalipsis. Quiere decir que cuando yo peco en este momento, cruzando mi límite, van y le arrancan sus barbas nuevamente en el tiempo. Y soy culpable de eso. Soy responsable de eso. No soy mejor que los romanos. No soy mejor que los judíos. No soy mejor que Judas. No soy, es mi responsabilidad su sangre. Es mi responsabilidad, no fue gratis. No fue gratis. No fue gratis su misericordia, no lo fue. No fue gratis su perdón. ¿Tenemos derecho a estar cansados? ¿Quién de nosotros carga la vida del universo sobre su espalda? Me iba a morir de enfermedad. Hace 15 días estaba muriéndome. Estaba sangrando de los riñones. Estaba muy mal. Estaba mal. No me podía ni mantener ahí parada. Y llegó Él y me sanó. Me sanó y no me volvieron a doler. No tengo ningún problema ya. Y yo digo, mi sanidad vale su sangre. Pero tuvo que sufrir por mis pecados. Él llevó en su corazón mis heridas. Y dice, yo lo tuve por azotado, por herido de Dios y abatido. Despreciado y desechado Él es, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y aún así Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se fue por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido en la cárcel, como cordero fue llevado al matadero, y enmudeció delante de sus trasquiladores. Mi salvación tiene un precio. Mis pecados tienen un costo que yo no pagué. El que yo esté aquí, mi Señor tuvo que ser sacrificado. Porque yo no merezco ni pasar esa puerta. Y aún así quiero reclamarme. ¿Qué le voy a reclamar? ¿Qué puedo reclamar? Si por su misericordia no hemos sido consumidos. Él ha levantado pueblos para destruir a Israel, para que caiga arrepentido. Él no puede levantar la colonia para asesinarnos en este momento, para que nosotros clamemos en arrepentimiento y todavía usamos en contra de él. Tenemos que entender que aquí nosotros estamos por misericordia, por su misericordia, no por nuestro poder. Y que cuando Él quiera nos va a desechar. Nadie es indispensable en la casa del Señor. Nadie. Uno calla y levanta 10. Elías le dijo, escondido de Betsabé. Estaba escondido en el monte, escondido estaba. Y le dijo a Dios, estoy aquí escondido porque soy el único profeta que no se inclinó delante de los Baales, que puso a la reina. Y Dios le dijo, no te equivoques, no te equivoques, no eres el único. Hay 300 profetas entre todo el pueblo que no se inclinaron. No te creas el único, no eres el único. Tú caes, Dios levanta más. Tú estás aquí por misericordia. Entiéndelo. Estás aquí por misericordia. No eres indispensable. Hay mejores que nosotros. Mejores. Pero Dios aquí nos tiene porque nos ama. Y eso vale mucho. Uno va con su miseria de conocimiento. Y uno dice, yo estudié esto y esto. Y llega gente y nos enseña, no sabes nada. No sabes nada. Y nosotros nos damos cuenta que es Dios enseñándonos, diciéndonos, te tengo aquí porque te amo. Es tu único poder. Es lo único que tienes. Te amo. Te tiene mi misericordia. Aprovéchala. Me habla un familiar de México y me dice, el mismo problema climático que afectó a España está pronosticado para Tijuana. Sé si lo sabes, ¿verdad? Está pronosticado para esta parte. El gobierno no lo avisa porque no quiere alterarnos o preocuparnos. ¿A cuántos tiempos estamos del mar? ¿A cuántos minutos estamos? ¿Ustedes creen que no nos va a alcanzar el juicio? ¿Ustedes creen que de veras no nos va a alcanzar? Uno se preocupa por la venida de Dios. La armamos y esperamos sonar la trompeta. Pero si nos agarra cuando vamos de camino al trabajo, si nos agarra cuando estamos en la escuela, si nos agarra cuando estamos durmiendo,
salir el agua a brotar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te vas a hincar ahí? ¿Te vas a arrepentir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a correr por tus hijos? ¿A la escuela? ¿Qué vas a hacer? Ustedes han estado en un congestionamiento. Allá en México nos ha pasado seguido cuando los terremotos cuando pasan, tú no puedes correr por los hijos, no puedes correr. Yo me acuerdo que estaba en esa, él estaba en la escuela. Yo nada más fui a comprar algo, iba a regresar, no alcancé. Si hubiera acabado su vida, se muere, yo me muero. ¿Estamos libres? No estamos libres. Es su misericordia. Y el tiempo, te cansas un minuto de estar aquí, te cansas, no aprendes. Si tú aprendes más en tu casa, quédate en tu casa, de veras, quédate en tu casa, porque es lo que te va a salvar, entiende esa parte, es lo que te va a salvar, Si tú aprendes estando en otro lugar, corre, ve, porque es lo que te va a salvar. Huye por tu vida, busca tu vida espiritual, porque de todo lo que hacemos seremos juzgados, de todo. Yo no voy a poder decirle, Caleb me hizo enojar en la mañana. No le voy a poder decir. O yo no le voy a poder decir, ay, es que mi esposo no me quiso ayudar. Yo no le voy a poder decir. No le voy a poder decir. Es que perdí un zapato y no lo encontraba y en el parque yo me quería llevar. Cuando llega gente de la sierra con los pies enlodados sin un zapato y me ponga alguien de la sierra y me diga, y entonces ¿el por qué si puedo llegar? Mira, no tiene zapatos. O gente que camina 3 horas camina por los montes. Yo se los puedo presentar porque los conozco, he estado en la sierra. 3 horas camina para un servicio de ida y de regreso. 3 horas caminando, si no es que hasta más. Gente que ni siquiera entiende la palabra porque habla náhuatl. Tiene que tener un traductor. Y ojalá y el traductor sepa bien el náhuatl y el español para que les traduzca bien. Ni siquiera saben lo que dicen, pero creen lo que dicen. No van y dicen, ay, es que no le entiendo nada. Ellos realmente no entienden nada de español, nada. Dependen de un traductor. Y que tú llegues y digas, no entiendo nada, y te ponga alguien que habla náhuatl. ¿Por qué sí entendió? ¿Por qué sí? Eres tú. No es la iglesia, no son las personas, no es Dios, somos nosotros. Es nuestro corazón. Cierre sus ojos.